Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo a este tiempo donde juntos vamos a adorar al Señor y juntos vamos a estudiar de la palabra. Qué rico que podamos empezar en este primer día de la semana de la mejor manera, en comunión con el Señor. Así de que les damos la bienvenida. Entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior. Mis sueños y coronas te doy.
Bien, mis hermanos, vamos hoy a trabajar un tema que es muy especial y yo diría que es un tema que el anhelo es que nos motive, sobre todo en este tiempo de cuarentena. Ya vamos para 4 meses prácticamente, y en esos 4 meses algo de lo que hemos notado es que muchos hermanos, muchas personas, muchas familias, por la misma circunstancia de estar confinados, ha causado desánimo. Yo comparo esta pandemia, yo comparo esta situación que estamos viviendo como un tornado, como una tormenta. Y déjame decirte algo, yo quiero traer como ejemplo o a manera de introducción, como una plataforma para el mensaje que vamos a hablar, de lo que ocurre normalmente en países donde son azotados por tornados, como en Estados Unidos. Hay un lugar como Oklahoma en Estados Unidos que la gente ha tenido que habituarse, además de la construcción de sus casas, construir sótanos. Y cada vez que suena la alarma, cada vez que ellos están pendientes a través de las noticias de que viene un tornado, ahí mismo van y se refugian en ese lugar. Tienen un refugio especial donde se sienten seguros. Y yo digo, mis hermanos, hay refugios para situaciones naturales, pero también debemos de buscar un refugio para las situaciones espirituales. Yo diría que en lo espiritual también hay tormentas, hay tornados que nos azotan y necesitamos encontrar un refugio. Hoy quiero compartirte de eso. Hay un ejemplo en la palabra, hay un ejemplo que nos dejó David, y quiero que compartirte, que lo leas conmigo para que aprendamos de él. Está en Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Ve allí a la palabra, por favor, conmigo. Primera de Samuel 22, del 1 al 2. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Subraya allí en tu Biblia lo clave allí, la cueva de Adulán. Dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. David tenía un refugio, y cada vez que venían las tormentas, cada vez que venían los tornados a azotarle, porque este es el tiempo, la Biblia habla del tiempo en que David fue perseguido a muerte por el rey Saúl. Todo el tiempo tenía que estarse escondiendo, todo el tiempo tenía que estar en cuevas. Tuvo tiempos donde aguantó hambre, tuvo que pasarse como loco, como indigente. Vinieron esos tornados a azotarle, pero siempre iba a un lugar, a la cueva de Adulán. Y la gente veía eso. Y mucha gente empezó a seguir a David porque veían que cuando entraba en ese lugar, él salía diferente. Entraba oprimido, entraba cargado, entraba afligido, pero cuando salía de ese lugar salía sereno, tranquilo, con fuerzas. Y la gente decía: de lo que le pasa a David en esa cueva, queremos también que nos pase a nosotros. Por eso la Biblia dice que los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu no estaban pasando situaciones fáciles, sino difíciles. Empezaron a mirar qué era lo que hacía David, qué pasaba en esa cueva, que su vida cambiaba. Entraba deprimido, afligido o angustiado, pero salía fortalecido, con paz y con ánimo. De eso queremos hablar con mi esposa, con la pastora, y queremos compartirte el lugar de refugio que podemos encontrar cuando vengan las tormentas o los tornados espirituales, las situaciones difíciles a nuestra vida. Bien, mis hermanos, piensa con nosotros por un momento en esto. Había gente que tenía necesidades específicas, y yo creo que esas 400 personas que dice la Biblia estaban pidiendo a gritos que alguien le mostrara cómo salir de esas tormentas que estaban azotando sus vidas. Y llegó David. David también estaba siendo azotado por una tormenta, pero el comportamiento de él, la actitud que tuvo para salir de esa tormenta, hizo que la gente empezara a fijar su mirada en él. En otras palabras, David se convirtió en un modelo, en un ejemplo para ellos. Entraba a ese lugar, a la cueva de Adulán, y algo ocurría allá. Así de que la Biblia me está enseñando que la gente empezó a seguirlo y quería saber, quería también experimentar lo que ocurría a David en esa cueva para que cambiara su vida, claro, ¿verdad? Así de que vamos a mirar primero los grupos de personas que siguieron a David en medio de esas tormentas y encontraron respuesta.
porque encontraron la respuesta. ¿Cuál es el primer grupo? Dice que la familia lo siguió. Dice que los hermanos y sus padres lo siguieron. Y yo quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana. Tal vez en este tiempo de pandemia, tal vez en este tiempo de cuarentena, hay mucha gente estresada, hay mucha gente agobiada, hay mucha gente preocupada, afligida. Y están pidiendo a gritos que alguien les muestre cómo sostenerse o cómo salir de esas situaciones que están viviendo. Tal vez tú has sido llamado por el Señor, como David en ese tiempo, a ser ejemplo y modelo para ellos. Que tu familia, que tus hijos, tu esposa, que los que te rodean vean que tú estás enfrentando esa situación de una manera diferente. Y yo digo que cuando nosotros actuamos de una manera diferente y buscando al Señor, la gente va a poner su mirada en nosotros porque va a querer también de lo que nosotros experimentamos con Dios. Vamos a mirar entonces, el primer grupo es la familia y la familia lo siguió. Él fue ejemplo para su familia. Yo te invito, te animo con la ayuda del Espíritu Santo a que tú seas también ejemplo y modelo para tu familia. Segundo grupo, pastora, usted me va a ayudar allí. Los afligidos, ¿no? Que las características de ellos es que tienen mucha tristeza y viene el desánimo. Y los dos tipos, allí vemos los afligidos por la vida, que son azotados por la vida, ejemplo cuando tienen crisis económica, crisis familiar, matrimonial o crisis con los hijos, y una enfermedad grave. Sí. Una enfermedad grave, etcétera, ¿no? Sí, y el otro tipo de los afligidos, vemos los que son azotados por el enemigo, que el enemigo les trae ruina, destrucción y les trae división. Entonces por eso viven muy tristes y desanimados. O sea que dentro de los afligidos hay dos grupos, ¿no? Los que están azotados por la vida y los que están azotados por el enemigo. Pero todos fijaron su mirada en David. Todos tenían eso, el deseo de que alguien les mostrara cómo salir. Pero habían otros grupos, pastora. Tenemos los endeudados. Que el tipo de los que adquieren pues compromiso económico, ¿no? Tenemos ejemplo el gota a gota, los créditos, los impuestos, las multas, etcétera. Y el otro grupo es los que le han quitado la honra a una persona, o sea, le deben la honra, le deben la dignidad y la estima, ¿no? ¿Qué característica tienen esas personas? Esos endeudados viven preocupados, depresivos y produce también mucha ansiedad. Tal vez mientras tú nos estés escuchando y viendo, mi hermano, mi hermana, de pronto te estás identificando con algunas de estas características. Tal vez algunos de los que nos están viendo pueden estar afligidos por alguna circunstancia o endeudados también por alguna de estas situaciones. Déjame decirte que las buenas noticias es que hay salida para esas tormentas. Pero hay otro grupo, hay un cuarto grupo, pastora. Los que tienen amargura de espíritu. Esos los que han sido golpeados por la vida, ¿no? Ejemplo, los fracasos, las frustraciones, desilusiones, que no pudieron lograr metas, y allí vemos que fracasaron, etcétera. Y eso causa amargura en el corazón. Sí, Señor. Y el otro, los que han sido marcados emocionalmente y físicamente, ¿no? Por una violación, por maltrato físico como verbal, también produce por, digámoslo así, por violaciones, cárceles, que también han estado en lugares, orfanatos, que los hayan maltratado, y hayan marcado sus corazones. Los padres o por padrastros. ¿Qué características tienen, pastor? O sea, esos guardan mucho resentimiento, mucho odio y mucho rencor en el corazón. Tremendo. Sí. Tormentas, tornados. Y qué importante, mis hermanos, que en este tiempo, porque así como en el tiempo de David lo vivieron, en este tiempo también muchos pueden estar viviendo, pasando por esas tormentas y esos tornados. Y qué importante poder ellos encontrar, que podamos encontrar en medio de estas situaciones el refugio ideal. Se necesita en este tiempo que hayan hombres y mujeres como David en ese tiempo, que sean modelos
para que muestre cómo salir de esas tormentas. Yendo más allá, aún la misma situación por la pandemia que estamos viviendo, el encierro en muchas personas produce esa ansiedad. Sí, Señor. Ese desespero. Gloria a Dios. Claro. Vamos a mirar entonces a través de la palabra qué encontraron en David, qué respuesta encontraron y qué salida encontraron a esa tormenta. Bien, mis hermanos, ¿qué veía entonces todo este grupo de personas, 400 personas en David? Los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, la familia. Tuvieron que ver algo especial. Hubo que ver algo especial en David para que lo siguieran, y sobre todo lo siguieron con la esperanza de que podía cambiar sus vidas, porque veían que él entraba allá y su vida también cambiaba. Salía diferente. Gracias, pastora. Al menos 5 cosas vieron en David, y yo quiero enumerártelas. Y voy a darte los textos para que tú los estudies en tu casa. Esta enseñanza continúa el próximo domingo. Así de que vamos a parar hoy allí hablando de qué características veían en David, y luego vemos qué transformación, qué hacía en la vida de David y en la vida de las personas. 5 cosas veían en David. Número 1, para que tú anotes. Confiaba David en que las batallas las peleaba Dios, no él. Sí, Señor. Le entregaba todo a Dios. Llegaba con esa carga y soltaba su carga, la dejaba allá adentro y salía libre de ella. Déjame decirte algo. 3 cosas en este primer punto, en este primer aspecto hacía David. 1, exponía el problema a Dios. Debemos, amén, tenemos que aprender a derramarle nuestro corazón a Dios y entregarle en detalle las cosas. Le exponía el problema a Dios. 2, descansaba en Él. En otras palabras, confiaba en que Él lo oía y que iba a actuar a favor de Él. Como un padre cuando escucha a su hijo y toma la situación de su hijo y la hace suya. Él descansaba en Dios. Y 3, alababa a Dios. Porque al confiar en Él, sabía que Dios no lo iba a abandonar, no le iba a dar la espalda, así de que terminaba alabándolo. Mira lo que implica confiar y entregarle las batallas a Dios. Número 2, tomaba en cuenta a Dios en todas sus dificultades y en toda decisión. Él siempre le consultaba a Dios. Todo lo llevaba a la presencia de Dios, y tenemos que acostumbrarnos también, mis hermanos. Yo no sé qué problemas, qué dificultades puedas tener ahora, pero sigamos el ejemplo de David. Entrégale todo a Dios, descansa en Él y alábalo, creyendo que Él te va a responder. Número 3, aprendió a perdonar, y a soltar del corazón. David estaba siendo perseguido injustamente, pero no dejó amargar su corazón, no lo dejó llenar de odio, ni de rencores, ni de venganza. Todo lo llevaba al Señor, y el Señor le daba, por medio de su Espíritu, por medio del amor que Él derrama sobre nosotros, la capacidad para perdonar. Ahí está la clave, mi hermano y mi hermana, para que nuestro corazón se mantenga libre y en paz. Número 4, aprendió a escuchar a Dios, oír a Dios. Nosotros somos muy buenos para escuchar a otros, y a veces seguimos los consejos de otros y no nos llevan a ninguna parte. Pero no los de Dios. Pero qué bueno aprender a escuchar al que nos da consejos perfectos. Escuchar a Dios, vale la pena. La gente veía que David aprendía a escuchar a Dios, y de Dios se reciben las promesas, los consejos, la dirección sabia para no equivocarnos. Y número 5, aprendió a reconocer sus errores y a arrepentirse de corazón. David no era perfecto, como tú o como nosotros. Todos, errores, la naturaleza humana nos lleva a cometer errores, pero la clave es reconocerlos. Dios todos los días nos da oportunidades porque sabe que somos imperfectos, pero Él espera que yo lleve esas imperfecciones y esos errores, esos pecados a Él, y le pida perdón. Y Dios perdona, borra, y con Él empezamos de nuevo. David aprendió eso, por eso pasó a la historia como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque se arrepentía. Gloria a Dios. Entonces, 5 cosas. Confiaba en las batallas para que las peleara Dios. Tomaba en cuenta a Dios en sus dificultades y decisiones. Aprendió a perdonar y a soltar. Aprendió a escuchar a Dios. Y aprendió a reconocer sus errores y a arrepentirse de corazón. Cuando él hacía estas cosas, el Espíritu de Dios venía y ministraba en él y lo cambiaba. Y la gente veía eso y empezó a hacer lo mismo, y la gente también fue transformada. Esos afligidos, esos endeudados, esos que estaban en amargura de espíritu, su propia familia, empezaron a experimentar una transformación.
por medio del Espíritu de Dios. De eso te voy a hablar la próxima clase. Los valientes de David, que habla la Biblia. Ya no eran los parias ni los afligidos, ahora eran los valientes, porque Dios había hecho un cambio, un giro de 180 grados en sus vidas. Y si Dios lo hizo en ellos, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios nuestro, también lo puede hacer en ti y en nosotros. Sí, vale la pena. Acompáñanos, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración y acompáñanos y únete con nosotros para pedirle al Señor. David encontró en esa cueva la presencia de Dios. Eso era lo que encontraba en esa cueva. Era la clave para que su vida pudiera fortalecerse y pudiera sostenerse en medio de todas esas tormentas que vivió. Y la buena noticia, mi hermano y mi hermana, es que el mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro y Él no ha cambiado. Cierra tus ojos allí, abraza a tus hijos, por favor, abraza a tu familia, así como estoy abrazando a mi esposita hermosa, y que podamos unirnos para pedirle al Señor. Lo primero que queremos hacer, Dios, es pedir por la familia. Los primeros que siguieron a David fue su propia familia, sus hermanos y sus padres. Y yo sé, oh Dios de la gloria, que en estos 4 meses se han levantado tormentas, Señor. Hay necesidades espirituales, necesidades económicas, hay necesidades físicas también. Algunos han enfermado, algunos se han complicado en la salud y también han habido, Señor, tormentas en lo tocante a lo familiar, desunión, contiendas, oh Dios de la gloria, violencia, Señor. Pero Padre, sabemos que en medio de todas estas tormentas podemos ir a ti, como iba David, y podemos entregar esa pelea para que tú seas el que batalles, para que tú seas el que te levantes de tu trono, Señor, y batalles por nosotros. Yo te pido que seas ahora dejando tu trono y batallando por cada uno de los hogares, por cada una de las familias, en toda área, en lo espiritual, en lo económico, en lo físico o en lo familiar, Señor. Sea la tormenta que se haya levantado, sea que hayan traído aflicción, oh Dios de la gloria, sea que hayan traído amargura, oh Dios de la gloria, sea lo que sea, tú eres Dios, el Dios de imposibles, Señor, el Dios de milagros. Te pedimos que ahora mismo extiendas tu mano y te glorifiques, Señor, que esas tormentas las alejes, Señor, de los hogares, Señor, y traigas bendición, traigas paz, traigas consuelo, traigas ministración, como hacías en ese grupo, Señor, que entraban a ese lugar y se encontraban contigo, Señor, y salían diferentes, Señor, renovados, bendecidos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Pastor, ayúdame en esta oración, Señor. Gloria a Dios, Padre Santo, gracias. De aflicción, gracias por esa sanidad de deudas, gracias por esa sanidad, Señor, que trae de aflicción, de espíritu, de amargura, Señor. Gracias porque sanas, por tu mano poderosa. Gracias porque tu Santo Espíritu toca, porque tu Santo Espíritu en este momento se glorifica en cada padre, en cada familiar, en cada hijo, Señor. Te damos muchas gracias porque tú estás allí abrazando, porque tú estás allí libertando para la gloria y la honra tuya, porque tú viniste a sanar y tú estás dando esa sanidad. Lo creemos en tu nombre, Señor Jesucristo, que sanas y libertas, todo para la gloria y la honra tuya. Te damos muchas gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén, gloria a Dios. Que la presencia del Dios glorioso, de su Santo Espíritu, de su Hijo, se derrame en su presencia, sea abundante, grande en cada hogar. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Y recuerda, mis hermanos, da clic en suscribirse y activa la campanita, no lo olviden.